Bien. Están quedando dos grupos para exponer el día de hoy. El grupo número A y el grupo número C. ¿Alguno de esos dos grupos quiere empezar? Vamos a empezar el C porque hay un integrante del otro equipo que está con un corte de electricidad, así que vamos a hacer tiempo a ver si puede recuperarla. Bueno, muy bien. Entonces ustedes son Nicolás Rodríguez, Alexander Andrada y Romero Dayana. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Al igual como le dije al equipo anterior, traten de repartir los tiempos para que uno pueda hacer algún tipo de aporte. Perfecto. Bueno, ¿Podés compartir la pantalla? Bien, ya se ahí lo ve. vemos. Bueno, nosotros lo que elegimos fue un dataset de un suministro eléctrico de potencias máximas digamos, de Edenor, que se separa por meses. Este dataset está en la página del gobierno. Acá está el link. Bueno, lo empezamos leyendo. A ver si están viendo. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bien. Le cambiamos el nombre a esta variable. A ver si. Bueno, con esto nos aseguramos de que sea de tipo fecha, de tipo date. Y visualizamos el dataset. Bueno, acá están las fechas, acá está la variable que le cambiamos el nombre y la unidad de energía eléctrica, que es miliwatt. Es una medida mensual de la potencia. Bien, eliminamos los nulos y lo que hacemos acá, con una query, nos quedamos tanto a partir de 2010 hasta el 2016. Además, a ver, lo hicimos en especial hasta el 2016. Bien, porque el 2017 no está completo, entonces nos quedamos hasta el 2016 nomás. ¿2010? Hasta Y 2016. discúlpame, ¿la serie original hasta qué mes y año iba? Es a partir de, ya le digo, 1980 hasta junio del 2017. Bien. Temía que hubiesen perdido muchos meses, pero veo que no, que casi tienen toda la serie. Claro. Y Sí, sí, hubiese ya, pasado eso, que podrían haber hecho split o de alguna forma calcular el valor faltante y contar toda la serie. Pero ustedes han tomado prácticamente toda la serie menos el último año. claro. Bien. Adelante. Bien. Empezamos importando las bibliotecas de Forecast, para más adelante igual, y de series. Bien. Acá ya empezamos con la serie temporal ya, con una frecuencia de 12, que es mensual. Y bueno, empezamos con el 2010. Y nos quedamos, digamos, con la segunda variable, que es donde está el valor de energía. Bien. Acá nosotros lo que estamos haciendo, estamos aplicando un test de, no sé si se pronuncia bien, Dickey-Fowler. Con esto nos certificamos que si rechazamos o no la hipótesis nula y si eso no es estacionaria. ¿Ven? Ahí tienen un p-value de 0,06, que es mayor. Rechazando la hipótesis nula y diciendo que no es estacionaria. Bien. Bueno.
A ver si alguien más quiere hablar. No, esa serie en particular muestra los datos. Pusimos ahí en el eje X y el eje Y lo que era, bueno, la fecha y los miliwatts para que se entienda qué eran esos valores. Y se puede ver el consumo a través de los distintos meses y cómo va subiendo y bajando. Bueno, seguimos. Acá aplicamos las diferencias. Acá es donde vemos la correlación de una variable consigo misma, o sea, todos los meses de enero, los meses de febrero de cada año. Podemos ver que el mínimo era... Ay, perdón. Perdón, mala mía. Que el mínimo lo tendríamos en abril, la media más baja, y en diciembre, junio sería la media más alta. Si lo tendríamos en cuenta sería en verano, donde hace más calor, es donde la gente usa más la electricidad, y en invierno también. A ver, aguarda un momento que está pasando un camión. Listo, bien. ¿Te muteaste, Alex? Sí, no, perdón. Porque estaba pasando un camión, y bueno. Estaba pasando. Perdón. Disculpen. Bueno, acá ya empezamos a descomponer la serie temporal. Y lo que vamos a hacer es graficarla. Ahí en el primer gráfico se ven los datos, como lo habíamos visto antes, y en el segundo gráfico es la tendencia. Se ve una tendencia en alza, claramente. Lo que se puede ver en el tercer gráfico es la componente estacional, que muestra cómo se mantiene relativamente parejo. Eso nos ayuda visualmente como para entender que realmente existe ese componente estacionario. Ahí el cuarto no sé muy bien qué sería. El cuarto es el ruido, eso. Sí, que por suerte es bastante aleatorio. El random, sí. Sí, eso se ve mejor. Sí. Bien. Seguimos. Bien, acá vamos a obtener la tendencia de la componente estacional. Que acá podemos ver que va en alza el consumo de energía, así que eso... Sí, se supone que cada año va a ir aumentando. A ver, Uh-huh. va aumentando la población, va aumentando la tecnología. Bien. Acá se puede ver la periodicidad trimestral del cambio. Tenemos nada. Cada 3 sube y baja. Bueno, a ver. Bueno, como estamos viendo, seguía siendo, todavía no es estacionario. Así que lo que hacemos
es eliminar la componente estacionaria, quedando de la siguiente manera. Acá ya tiene una aproximación ya. Ya se puede asimilar una estacionalidad ya. Bien. Bien, luego empezamos con los test para ver si es o no estacionaria. Bueno, tiene que ser un value mayor a 0,05. Bueno, acá por lo que estemos viendo nos está dando menor. Pero qué raro. Sí, porque me está dando este valor. A ver si no me olvidé nada. Ahora entiendo el problemita que tuvimos con el otro grupo. Está la hipótesis cero, es que no existe raíz unitaria. ¿De acuerdo? Después hay una coma, no es estacionaria si p-value es mayor que 0,5. No es que la hipótesis cero indica que no sea estacionaria. ¿De acuerdo? O se podría mejorar eso. Documenten eso. En este caso, a vos te dio volví a sacar el resultado del test para saber qué numerito te dio. Acá lo tenemos, ¿eh? Es ese. Sí. Entonces, existe una raíz unitaria. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. No la podés rechazar esa hipótesis. ¿De Claro. acuerdo? Y el p-value es menor que 0,5, entonces, para que quede más claro, habría que invertir el comentario que está después de la coma. Pero igual le dio 0,01, no 0,1. 0,01, y bueno, es menor que 0,5. Sí, por lo que está anotando. No existe. Sí. Bueno, está bien. Queda el mismo problemita que con el otro grupo. No cierra eso, hay que reverlo. ¿Bien? Bien, perfecto, profe. Dale, adelante. Bueno, después hicimos otro test más, el KPSS. Bien. En este caso también nos está dando 0, Perdón, no, en este perdón. sí. Quiero volver sobre lo de antes. Sí, A ustedes les da menor que 0,05, ¿verdad? sí, Y bueno, se aplica lo que tienen escrito después de la coma en la línea 119. Si el p-value es menor que 0,5 es estacionaria, ¿de acuerdo? claro. Es que acá le expusiste 0.1 y es 0.01. Ahí Con está. razón. Bien. Por eso nos estamos mareando, sí. Entonces no existe raíz unitaria y es estacionaria. Es claro. Y el comentario de las líneas 118 y 119, que es lo que nos hizo confundir hoy con el grupo 1, en realidad están correctas, pero tienden a confundir, porque yo los sacaría y los pondría en otro renglón como aclaración, pero dejaría solamente en la comentario 118 y 119 la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y lo que está después de la coma lo pondría como comentario después para no confundir, porque en realidad estamos comentando casi inverso, ¿no? Perfecto, profe. Sacala con la coma y todo, y ponelo como comentario debajo de la 119, para que no lo relaciones. Ahí me gusta, dale.
Me parece que así queda más claro. El grupo 1 entiende que queda más claro así. Sí, profe. En tu caso te había dado ¿cuánto el p-value? 0,79, una cosa así. Ahí ya le digo. ¿Eso es mayor que 0,5? Claro, mayor que 0,05. Bueno, seguimos para ver ese tema, ¿eh? ¿Listo? Sí, profe. Sigan adelante. Bueno, después lo que hicimos fue el test de KPSS para comprobar la estacionariedad. Y en este caso nos dan 0,1. Que bueno, acá lo tenemos anotado igual, ya como comentario, que a ver, el p-value es mayor a 0,05, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Y bueno, también la serie no es estacionaria. Bien. ¿La hipótesis nula en ese caso cuál es? Menor a 0,05. No, así no se expresa una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Qué están probando ahí? Si existe una raíz unitaria, ¿era ese? No sé, les pregunto yo. La raíz unitaria creo que lo habían probado en el test anterior. Bueno, no pueden poner un test sin usar. Perdón. Si es estacionaria. La estacionaria. Ay. Adelante. Estacionaria. Sigan adelante. Bien. Bueno, después ya vamos a empezar con ARIMA. Vamos a aplicar el autoarima, que ya no se elige ya por defecto, no tenemos que estar probando uno por uno. Está cargando. Bien, en este caso nos vamos a quedar con esta ARIMA y con un like de 1214. Bueno, acá vamos a ver cómo se distribuyen los residuos, si es o no de forma independiente. Les hago una pregunta al grupo. ¿Independientes con respecto a qué? ¿Independiente a qué? No, entendería que es independiente con respecto al tiempo, pero no. Bien, con respecto a la misma curva. Bien. Adelante.
tienen que estar más seguros de lo que están haciendo. Veo que están poniendo código y no tienen en claro cuáles son las hipótesis nulas, las alternativas, la implicancia. Bueno, adelante. Bueno, y con el value nos aseguramos de que al final se distribuyen de forma independiente los residuos, porque es mayor a 0,05. ¿Qué más? Bueno, también acá va lo que vamos a hacer es testear la normalidad de los residuos. Bueno, y acá nos da un value de 0,11. Sí, eso ya lo vi. Explícanos qué significa eso, cuál es la conclusión, qué aporta tu trabajo. ¿Alguno del grupo que pueda explayarse más sobre esto, además de leerme el resultado de pantalla? No, en mi caso no. Bueno, seguí adelante. Bueno, después para una mayor seguridad vamos a aplicar el de Shapiro-Wilk. Y bueno, O sea, mientras más normal sea la distribución de los residuos, nos va a facilitar ahí se me fue la palabra, la predicción No, de nuestra serie temporal. ¿No sería así? no, se lo dije al otro grupo hace una horita atrás. ¿Alguien recuerda qué dije? Que los residuos sean normales me ayuda a utilizar el concepto importante de intervalo de confianza. Yo sé hago una predicción que va a tener un intervalo de confianza gracias a que este test me dio esto. Si este test me dice que los residuos no son normales, cuando hagamos los test, tanto en la prueba como en los datos a futuro, el intervalo de confianza que me da no lo puedo considerar porque yo sé que los residuos no son normales. ¿Bien? Adelante. y bueno, y finalizamos con la predicción de la serie utilizando Forecast. Bien, ¿no hicieron, como les expliqué la vez pasada, varios modelos? No, pero tenemos pensado hacerlo, si quiere, para la próxima clase, sí, porque nos estamos quedando, fue muy corto este TP, pero si quiere para la próxima clase nos explayamos un poco y explicamos esa parte. Bien, ahora Como- Dante les va a explicar, pero van a tener que reforzar lo que han presentado ahora con soltura y explicarnos bien hipótesis cero, más allá del problemita que estamos teniendo con dos tests que andan por ahí, pero los test de normalidad y de independencia son fundamentales y esos tenemos que saberlos bien, ¿de acuerdo? Y bueno. ¿Completaron ya? Entonces, Sí. bueno, Dante, ¿querés agregar algo? ¿Alguna pregunta?
Lo que acabas de decir, Gustavo, el tema de que ya les digo desde ahora, el grupo número C, según los registros de las planillas que yo tengo acá, con respecto a todas las observaciones que le fuimos haciendo tanto Gustavo, yo, estuvieron bastante flojos en cada una de las presentaciones, desde un comienzo. Tuvieron por ahí un repunte en una sola presentación, donde sí pusieron un poquito más de esmero, pero después de ahí en más todo fue un aprobado, pero con lo justo. Siendo que la última actividad, la número 6, va a ser el cierre de lo que es la cursada y el trabajo práctico número 2, le vamos a exigir que pongan mucho esmero, que sea un trabajo bien voluminoso, y sobre todo que tengan presente toda la teoría que le va explicando Gustavo en cada una de las clases, y que a la hora de, cuando les hacemos algún tipo de preguntas, que ustedes puedan fundamentarla correctamente y reforzándose en la teoría que vimos en clase. Con respecto a lo que comentó el alumno Alexander, sí, estaría muy lindo y muy bueno que refuercen y nos hagan una pequeña presentación en la siguiente clase sobre lo que le está faltando a ustedes. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, adelante el otro grupo, dale. Sí, sí, con respecto a la participación, estuvieron bastante bien históricamente. Acá estoy mirando la planilla mía. Cada uno estuvo participando en las presentaciones que estuvieron. Creo que la señorita... No, perdón. Sí, Dayana, estuviste en otro grupo, ¿verdad? Si no me equivoco, en el C, en el D. Sí, en el D. Sí, sí. Igualmente yo también tengo el registro del equipo D y también estuviste haciendo aportes y demás. Estuvieron muy bien en ese aspecto y hasta ahora, en todas las presentaciones, que se fueron repartiendo los tiempos y fueron haciendo algún tipo de comentarios cada uno de los integrantes. Pero estuvieron flojos en el tema este de las presentaciones, que fueron bastante cortas, principalmente, y sobre todo el de defender la pregunta que le está haciendo Gustavo con la teoría que vemos en clase. Ok. Bueno, nos está quedando un grupo más, Gustavo, el equipo A. Dale, que empiecen. El alumno que estaba sin luz, ¿pudo recuperarla? ¿Ustedes saben algo, chicos? No, perfecto, ahí no nos dijeron nada. Bueno, está bien. Igualmente, Barraza está César. bien, está bien. ¿Me dicen quiénes son los que están presentes del equipo A? Espinosa Ariel, Pobleta Ariel y Romero Luis. Barraza es el que está faltando, que se le cortó Sí. la luz. Bueno, está bien. Bueno, comiencen presentando y compartiendo la pantalla. Y coméntenos el dataset, de dónde lo sacaron y qué tipo de información contiene. La pantalla se está compartiendo, ¿verdad? ¿Se ve? A ver, ahí me fijo bien porque también estoy mirando lo que es la planilla. Sí, vemos la pantalla. Sí. Perfecto. Perfecto. Comienza, Bueno, pregunten. el dataset que lo sacamos de la página del gobierno tiene el consumo de carne, creo que a partir del año 2010 hasta el año 2020, en mayo del año 2020. Disculpame, quiero hacerte un comentario. Como lo hizo bien el otro grupo, a ustedes les faltaría poner la URL de dónde sacan los datos. ¿De acuerdo? Y no Ok. se Sí, lo confundan pusimos en el cuando informe, no lo dicen- pusimos en el escrito. La URL la pusimos en el informe, profe. ¿También es necesario ponerla en el código? Sí, no se confundan cuando en el dominio es .gov, no digan que es del gobierno, ¿de acuerdo? .gov puede ser muchos lugares institucionales. Tienen que decir si fue del tal ministerio o del INDEC o de lo que sea, ¿de acuerdo? Pero .gov es un dominio, decir que gov es gubernamental, sí, pero tienen que decir qué repartición, ¿de acuerdo? Ok. Adelante, sigan adelante, bien. Bueno, comenzamos con la lectura de los datos. Creamos bibliotecas. las bibliotecas. Creamos la función para normalizar la normalización de los nombres de la columna. Bueno, acá leemos el dataset. El dataset tiene, bueno, las columnas, la fecha, el consumo de carne por toneladas,
Y después el consumo per cápita, todo por mes. Está distribuido en meses. Bueno, acá normalizamos los nombres de la columna, aplicamos la función. Luego verificamos que no tenga ningún dato nulo. Ahí aparece que no tenemos ninguno. Y Y bueno, luego ahí trazamos las series temporales. ya hacemos la serie temporal. Bueno, están todos los meses hasta mayo del 2020. Del 2010 hasta mayo de 2020. Hacemos el box plot. El bot por acá. Creo que te pasaste uno, Ariel. A ver. Sí, anda medio. ¿Podés pulsar? Este no se ejecuta, ¿no? Este. Ahí está. Se ve el gráfico, ¿no? La miniatura sí. Ah, lo agrandé, no se ve. Tengo que compartir de nuevo, me parece. Creo que Así compartí es. mal. Ahora no se ve, ¿eh? O por lo menos yo no lo veo. Ahí Ahí sí. dice. Ahora sí. Bueno, esto lo voy a sacar. Bueno, acá se ve lo que es una tendencia en crecimiento de lo que es el consumo de carne por tonelada a lo largo de los años desde el 2010 hasta el 2020. Esa es la roja, y el azul es el consumo por persona. También muestra una tendencia creciente a lo largo de los años. Según profe, la conclusión que uno toma ahí es que si bien no aumentó mucho el consumo por persona, el consumo de carne aumenta por la cantidad de personas que hay más por año. No, la cantidad del aumento de población en Argentina por año básicamente no explica nada, porque es muy pequeña. Ok. No, debe ser, seguramente habría que verlo con el índice de precios, que debe pasar en algún momento es caro y en otro momento es más barato. Ustedes saben eso, que a veces es prohibitivo comprar carne y otras veces es barato. Eso varía mucho según las devaluaciones que hay en el año y otras cosas, ¿no es cierto? Ah, sí, es verdad. Muy bien. Bueno, ahora sí. Para poder detectar outliers, o sea, bueno, también muestra un poco la media y la máximo mínimo. Sí, está bien, no hace falta que hagan zoom cuando son gráficos sencillos, se ve perfectamente en el cuadrante inferior derecho. Acá creamos un objeto tipo serie temporal, pero solo con lo que sería el consumo por tonelada desde el 2010 hasta el actual, con una frecuencia de 12, porque los registros son mensuales. Bueno, hacemos la descomposición. Bueno, se descompuso la serie temporal y vamos a ver un análisis donde vemos que tiene una tendencia creciente a lo largo de los años,
Lo que noto también es que tiene una estacionalidad siempre a principio de año, o sea, un pico hacia abajo. Y bueno, y que la tendencia, la estacionaria y el ruido, sumando las tres a la observada, que es la primera. El box plot por mes, ¿lo tienen? Creo que Yo recuerdo. Sí, creo que es este. Ah, no, por mes no. Si están analizando series temporales, es lindo que hagan una serie temporal de box plot, ni más ni menos que eso. Puede ser anual, los 12 meses del año, superponiendo distintos años los mismos meses para distintos años. Esto faltaría, el otro grupo lo había puesto y enseguida con un vistazo se sabe cuál es el mes del máximo consumo y el del mínimo consumo. Bueno, sigan adelante. Ok. Bueno, eso hicimos para ver los outliers. Y acá empezamos con la descomposición. Vemos sacamos la tendencia y la estacionalidad y ahora lo vamos a graficar. Así es. Ahora, ahí lo maximizo, voy a poner acá la computadora. Sí, se veía bien. Tratá de no hacer zoom, así es más ágil. Se ve perfecto en la ventana inferior izquierda, inferior derecha. Claro, se nos olvidó agregar una leyenda de esto, pero lo que es la línea roja es la tendencia. La otra la estacionaria. Sí. Quedando afuera el ruido. Ahora sí, lo voy a poner a cargar la computadora. Voy a poner a cargar. Ahora vamos a comenzar con los tests. Disculpe si se escucha un poco de ruido. Supongo que está cargando, ¿no? Sí, está cargando. No sé por qué no me carga. Me están dando mal la computadora. Bueno, es algo que ya lo había dicho. Voy a ¿No puede volver a... compartir la pantalla otro compañero si te quedas sin energía? Ariel, no sé si podrá. Sé que Luis no puede porque no tiene micrófono en su computadora. Bien. Disculpen, ahí habían puesto la figura que les había pedido hoy. Volvé a pasarla, la de los box plots que mostraste recién. La fecha exacta. Esta es lo que les había pedido hoy, que me dijeron que no lo hicieron y resulta que lo tienen hecho. Ah, sí, sí, lo hicimos Bueno, adentro en la parte de los test, sí. No lo Bueno, había esto no visto. tiene que estar dentro de un test, esto es análisis exploratorio, al principio de todo, para saber cuál es el mes pico y el mes de más bajo consumo. ¿Bien? Bueno, adelante, sigan. Bueno, justamente en ese podemos ver que en marzo es donde más se consume y en febrero donde menos. Sí.
Bueno, ahora pasamos a hacer el test de ADF. Vemos que nos da un... con el tema de los test también estamos medio perdidos con el tema de los resultados. Tenemos la teoría, pero por ejemplo, nos da 0,06. Si bien no es mayor que 0,05, no es tanta la diferencia. Entonces teníamos la duda de Es más si de lo mismo, ¿eh? rechazábamos o no. No se hagan problemas, seguí adelante. Ok. Bueno, ahora el test de KPS nos da 1, 0.1. 0,1, perdón. También es más de lo mismo con los otros dos grupos. Cuando no están seguros de algo, no lo pongan. No es que yo les doy un script y lo repiten. Si lo que ustedes ponen en la presentación lo tienen que saber perfectamente. Acá hay 6 tests que estamos haciendo. Estos dos primeros están en una nebulosa. Los dejamos aparte y los estudiamos para la próxima. Lo que quiero que me expliques bien es ahora los próximos tests que vas a mostrar. Adelante. Epa, ¿no tenés los test de residuos? Les pido disculpas, profe, la computadora me anda mal y a veces se me apaga, se me tilda. Bueno. Seguí la presentación. Quites el autoarima ahí. Bien, sí, el autorima. Ahora pasamos al box test. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo con respecto al p-value. Según lo que entiendo, que si da 0.9 no se distribuyen de forma independiente. Eso quiere decir que tiene correlación entre ese punto y un punto anterior. O uno anterior, o dos, o tres, o lo que sea, ¿no? Con los anteriores. Bien. Con los anteriores, sí. Adelante, sí. Y este es el de la normalidad de los residuos. Nos da 0.48. ¿Te dio que es normal o que no es normal? Nos digo que es bastante normal. Y pasamos al Shapiro test, Shapiro-Wilk. Y también nos da bastante alto, por lo tanto es normal. Y Profe, la normalidad de los residuos era cuando se ajusta más al intervalo de confianza, ¿no? No. Normalidad de los residuos quiere decir que los valores de los residuos es una variable aleatoria en forma de normal, con forma de curva normal, la curva de Gauss. Lo que vos estás diciendo es la implicancia, que implica eso, que vas a poder utilizar el concepto, el importante concepto de intervalos de confianza. bueno, este es el último test, terminamos con los tests, pasamos a la predicción. A 3 meses. Bueno, pues sí. Está bien, no hace falta, te dije que se ve bien en la ventana anterior.
Una cosita, ¿y con esto terminan la exposición o hay algo más? No, hasta la predicción llegamos, no hicimos los demás. Ahí llegamos, profe. Muy bien, ¿por qué no hicieron los modelos que dimos la clase pasada? Más o menos habíamos tenido un par de problemas con los datasets y bueno, nos quedamos un poco cortos del tiempo. Bien. Tenía, por Sí, habíamos ejemplo, una trabajado duda con con datasets. cuando Dante, tenés, por ejemplo, un ¿algún dataset con registros anuales, la frecuencia es 1, ¿o no? Sí. No, anual es 12. ¿Anual? Cuando hay un registro por año, 12. Ah, no, cuando hay un registro por año, en principio sí es 1. 12 es mensual, sí. Sepas que el problema que teníamos era cuando tratábamos de descomponer la serie de tiempo, nos decía que como mínimo tenía que ser 2. Ah, porque ¿cuántos años tienen ustedes en total? El dataset, teníamos creo que tenía 40 años. Ah, 40 años. No, ahí no hay ningún problema. Sí. Pero ¿por qué 2 entradas por año tienen? Sí. El- Bien. Sí, ese mismo problema nos aparecía a nosotros y entonces tuvimos que trabajar con otros datasets y ahí nos confundió bastante. Bien, bien. Bueno, Dante, ¿querés agregar algo? Sí, Gustavo, con respecto al tema que le está faltando a los chicos, los modelos, ¿te parece que ellos lo terminen completando en la próxima clase? Sí, les damos una posibilidad más para que mejoren la presentación, que también es media pobre, ¿eh? Dale. Bueno, chicos, ustedes junto con el equipo C van a terminar completando lo que le esté faltando para hacer la presentación, que va a ser un poco más corta, obviamente, debido a que solamente se van a centrar en lo que, las observaciones que le hizo Gustavo y lo que le estuvo faltando para el día de hoy. O sea que el equipo A y el equipo C van a tener que complementar lo que le esté faltando para la próxima clase. Hacen la presentación y todo lo demás. Obviamente que va a ser mucho más corta. Con respecto a la participación, acá estoy mirando de nuevo mi registro, y el alumno Ariel Espinosa, tengo registrado que tuvo muy poca participación en cada una de las presentaciones que hizo el equipo A, así que a Ariel Espinosa le voy a estar solicitando que en la actividad número 6, que va a ser la siguiente, la última de la cursada, él va a arrancar y va a hacer toda la exposición del trabajo de esa actividad que ya en su momento lo vamos a definir con Gustavo. Obviamente todos los compañeros lo van a estar ahí apoyando, haciendo observaciones, también complementando la presentación que va a hacer el alumno. Pero me gustaría mucho que, ya que tengo acá registrado que Ariel Espinosa tiene poca participación, me gustaría que él haga la presentación final de la actividad 6. Así que ya le vamos avisando con mucha antelación que se vaya preparando. ¿Está presente Ariel Espinosa ahora? Sí. Si quiere hacerme alguna pregunta, lo escucho, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, dale, perfecto. Bien. Y con respecto a los test, hay 2 test fundamentales, que son los 2 últimos que casi todos hicieron, que es el que hace a los residuos de las predicciones, si es normal o no es normal, y el que hace a la autocorrelación de los valores, es decir,
si hay dependencia o independencia entre los puntos de la serie temporal. Esos dos test lo tienen que saber explicar muy bien, hipótesis nula y hipótesis alternativa, y qué implica eso. No es solamente da tanto y a secas, no. Da tanto y significa esto, y esto nos va a permitir hacer tal otra cosa o no hacer tal otra cosa. Y en cuanto a los dos primeros test que tenemos problemas, les pido que ustedes para la clase que viene nos informen cómo se pueden dividir el trabajo si quieren, son dos test, uno cada equipo, expliquen bien cómo se lee el resultado de ese test y cómo se interpreta el resultado de ese test. La idea es esa. Bueno. Eso para la clase que viene. Sí, para la clase que viene, sí. Okay. Documentense, lo pueden googlear, se sacan la URL, se documentan bien y demás. Bueno, ¿alguna pregunta nos quieren hacer? No, por mi parte no. Bueno, yo voy a explayarme muy poquito y voy a dar el pie para continuar la clase que viene. Entonces vamos a empezar con ver algo. Primero comparto pantalla. Ahora vamos a ver el campus. En el campus ya estamos en la última unidad. Listo. Por la duda pongo. Entonces, a ver. Aquí les voy a dejar. Ustedes están manejando con en la bibliografía el documento del Infostat. Acá lo tienen, manual de Infostat. Lean, en particular lo voy a abrir, vamos a ver. El tema de la nueva unidad es clustering, que lo pueden encontrar como clustering, agrupamientos o conglomerados. En español lo decimos conglomerados o agrupamientos. Entonces traten de, vamos a poner... acá lo tienen. Entonces este manual es fundamental que lo lean, vean que aquí tienen métodos de agrupamiento jerárquicos y no jerárquicos, son los dos métodos de agrupamiento que vamos a ver. Y se pueden aplicar tanto a agrupar variables, eso es importante porque podemos, si ustedes tienen muchas variables, las podemos tener agrupadas por similitudes que tienen las variables, que miden la misma cosa. Entonces se pueden agrupar y eso puede dar información y puede ayudarnos para seguir trabajando más adelante. Lo tomamos como un análisis exploratorio más. Y bueno, entonces dos métodos, jerárquicos y no jerárquicos. El no jerárquicos, el algoritmo que usamos es el K-means. El K sería la cantidad de agrupamientos que queremos. Y ese K lo tenemos que dar nosotros. En general hay funciones que hacen una barrida, ¿no? Desde K igual a 2 a K igual a 6, 10, lo que sea. Y después uno elige el que mejor dio de todos los resultados.
Bueno, entonces dos métodos jerárquicos y a su vez cada uno de los dos se puede usar para agrupar variables o para agrupar casos. Y lo interesante de estos métodos de o características principales de estos métodos de agrupamiento es que están agrupando no como cuando clasificamos en las clases pasadas, donde sabemos que hay un atributo, una columna que es la clase y nos dice a qué clase pertenece. Aquí podemos agrupar set de datos sin tener la clasificación, sin saber a qué clases pertenece. Es decir, que las clases a las cuales pertenece nos los va a dar estos métodos. Bueno, eso por un lado. Bueno, entonces les pido que para la clase que viene tengan leídos esto. Yo ahora les voy a pasar igual algo pequeño para que se entusiasmen y lo puedan leer bien. Bueno, entonces les dejo este manual de Infostat para que ustedes lo completen. Vamos a cerrar esto. Y algo más que les dejé. Tienen aquí tres apuntes y el set de datos con el cual vamos a hacer algunas cositas ahora. Entonces, el primer apunte, son sacados de un manual de SPSS, que es otro software para minería de datos. Entonces aquí tienen el algoritmo de K-medias, es decir, para agrupar en forma no jerárquica. Y en este otro tienen exactamente lo mismo, el 21 y 22 son los capítulos, el capítulo 22, de agrupamiento jerárquico. Del agrupamiento jerárquico, lo que tienen, el resultado final es el gráfico de endograma. No me sale. Que es el que ya vimos varias veces, si no lo vamos a realizar hoy. Cuando vimos series temporales, acá lo tienen. Entonces, este es un dendograma, la figura que están viendo acá. Vamos a maximizarlo. Ahí está. Entonces, en este caso estoy agrupando casos. Los casos serían la columna número que tienen ahí. Y la distancia que ven que hay desde aquí hasta aquí o de esta hasta esta otra barra vertical me está diciendo cuán distinto va a ser este grupo del grupo que tienen al lado. O sea, acá me están diciendo que el 20 prácticamente forma un grupo separado, y mientras que este otro grupo del 226 al 333 de casos pertenecen, se los puede agrupar en un mismo grupo. Observen que si trazamos una vertical a esta altura, el set de datos lo estamos descomponiendo en dos grupos, pero también si trazamos una vertical acá, podemos descomponer el set de datos en tres grupos, y si la vertical la trazo donde estoy pasando el cursor ahora, el set de datos lo podemos descomponer en cuatro grupos. Ahondar más en este ejemplo sería forzarlo, porque se ve que la distancia vertical, horizontal que les dije hoy, es muy pequeña, es decir, la diferencia que puede haber entre estos casos y el último es muy pequeña, porque esta distancia me lo está diciendo que es pequeña. Entonces, este set de datos, en principio yo lo dividiría en cuatro grupos. Pero obviamente según el investigador, según el tipo de casos, según la aplicación que esté haciendo, podría tal vez servir agruparlo en tres o en dos grupos.
¿Se entiende cómo se leen esta clase de gráficos que se llaman dendogramas? Sí, profe. Bien. Bueno, esto es en el método de jerárquicos. Recuerden que lo podemos usar tanto para casos como para variables. En general lo usamos para las dos cosas juntas, porque nos sirve siempre tener en la etapa exploratoria de los datos una posible agrupación de variables y una posible agrupación de casos. Ahora, ¿cómo vamos cómo vamos a definir cuando un caso está cerquita de otro caso? Eso lo vamos a definir con las distintas variables que tiene cada caso, es decir, las columnas. A valores iguales de columnas vamos a decir que los casos están más cercanos. Ahora bien, en general esos valores de las variables van a ser grandes o pequeños según la escala. Entonces, en general, para sacar el efecto de escala, se estandarizan los datos antes de sacar los agrupamientos. Entonces, estandarizar los datos es un paso importante. Si no, ¿qué pasaría? Los valores grandes siempre se van a agrupar por un lado y los pequeños por el otro, y eso no es información que pueda servir. Bueno, eso por un lado, estandarizar los datos. Y por el otro lado, ¿cuál es la distancia entre un valor de una variable, de un vector en realidad, ¿no? De un caso, un vector porque tenemos distintos valores para cada variable, con respecto a otro vector de otro caso? Entonces, ¿cómo podemos sacar distancia grande? ¿Cuál es la distancia, la métrica, entre dos vectores? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero fácil, hay más de 10. Les pido que estudien el tema de las distancias posibles. Por ejemplo, la que más conocemos y la que más familiarizados estamos es la distancia euclidia, la suma de las cateto mayor al cuadrado más cateto menor al cuadrado, raíz cuadrada. Esa es la distancia euclidia. Se puede usar, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque la distancia euclidia segurísimo que va a estar signada por la escala. Entonces ahí seguro, si usamos esa distancia, seguro que hay que estandarizar los datos. Y bueno, después hay otras distancias que se pueden usar con datos no estandarizados. La distancia de Malewis es una de las distancias más usadas, la distancia de Manhattan también, la distancia de Jacquard, la distancia de Ward, son todas distancias que se pueden usar para cada caso del particular. Entonces, esa es una parte importante de los métodos de agrupamientos, que el usuario sepa qué distancia usar para cada caso. En general, muchas veces se usan 2 o 3 distancias y se elige la que mejor resultados me da. Eso lo podemos hacer gracias a los software potentes que tenemos, que me pueden dar los distintos resultados sin hacer un esfuerzo adicional. Bueno, vamos a volver al campus. Bueno, el K-Medias no lo abrí, pero es algo análogo. El capítulo 21. Aquí les explica cómo funciona el algoritmo en pseudocódigo. Traten de tenerlo claro en pseudocódigo cómo funcionan los dos algoritmos. La gran diferencia de este algoritmo versus el otro es que en este algoritmo le tengo que decir yo previamente cuál es el valor K. Es decir, si quiero que me lo divida en dos clústeres, en dos grupos, o en 3 o en 4. En cambio, en el otro, en el que vimos recién, ahí yo no le digo nada. Me da el dendograma y mirando el dendograma
es el usuario el que elige la cantidad de grupos. Bueno, en cuanto al, cuando ven estas ventanas, está aplicado esto lo podríamos ver también, al software SPSS. Lo único que, miren, acá están trabajando con el ejemplo que vimos en su momento de los vehículos y la potencia y la cantidad de millas por kilómetro cuadrado. Creo que lo vimos con componentes principales. Bueno, entonces es interesante que lo vean a pesar de estar trabajando con un grupo. El resultado de esto son los centroides, ¿no? El centroide de cada grupo. Por ejemplo, como una parte importante de este algoritmo es que si yo le digo que K es igual a 2, en principio va a elegir los 2 puntos más distantes. Y una vez que elige esos 2 puntos más distantes, va a elegir otro punto más, un tercero, y lo va a asignar al grupo de los 2 que creó en el paso anterior, al grupo más cercano. Luego va a agarrar el siguiente y lo va a asignar al grupo más cercano. Pero en el medio hay un paso que es recalcular el centroide, porque si yo tengo un grupo con un solo punto, el centroide es el punto, pero al agregarle otro punto más, ya el centroide va a ser la distancia media entre los 2 puntos. Si agrego 3 puntos, va a ser el punto intermedio de los 3 puntos. Entonces, cada vez que le voy agregando un punto nuevo a un clúster porque es más cercano, hay que recalcular de nuevo el centroide. De tal forma que en el paso siguiente, cuando agarre un nuevo punto, poder decir a ese nuevo punto a qué clúster lo voy a asignar, y lo voy a asignar al clúster que esté más cercano. ¿Se entiende cómo expliqué en pseudocódigo de alto nivel el algoritmo de K-means? ¿Lo repito? Sí, estaría bueno, profe. Lo repito, con otro ejemplo. Supongan que aplico el algoritmo de K-means con K igual a 3, es decir, que lo quiero agrupar en 3 grupos. Entonces el algoritmo empieza, en forma aleatoria va a agarrar, hoy les dije los 3 más distantes, ¿no? Los agarra en forma aleatoria. Y esto es importante porque si lo ejecuto 2 o 3 veces este algoritmo es posible que me dé distintos resultados. ¿Por qué motivo? Bueno, porque no hay una solución única. Depende también de ese paso que les dijo, elegir en forma aleatoria los dos, o en este caso 3 puntos del set de datos. Bueno, entonces una vez que eligen los K puntos en forma aleatoria, empiezan a iterar con el resto de los casos. Entonces asignamos el primer caso un caso a alguno de los 3 clústeres, a cuál de los 3, al que esté más cerca. Se lo asignamos y a ese clúster que le asignamos el nuevo punto, volvemos a calcular el centroide. Y así seguimos iterando con el resto del set de datos, asignando cada punto nuevo a uno de los 3 centroides. Y al centroide que se le asigné se recalcula el centroide, vale la pena. Repito, se sigue iterando punto por punto, a cada punto se le asigna al clúster, al cual ese punto que le estoy asignando al centroide de ese clúster tiene la menor distancia. Una vez que le asigno a alguno de los 3 clústeres, en ese clúster que le asigné el nuevo punto, se vuelve a calcular el centroide para poder pasar al paso siguiente. ¿Quedó explicado más o menos? Sí, ahora sí, por lo menos para mí, profe. Se elige, entonces, K-means se elige en forma aleatoria K puntos. Y luego itera punto por punto y se lo va a asignar al clúster cuyo centroide se encuentra más cercano. Y si se modifica el clúster, hay que modificar el centroide. Eso mismo en algún lugar de este capítulo está explicado, ¿eh?
En cambio, yo hoy les dije aleatoriamente, eso me confundí con el jerárquico. El jerárquico elige los puntos más extremos, ahí sí. Y entonces a partir de ahí empieza al siguiente, se lo asigna al punto más cercano que tenga, y así sucesivamente. Bueno, otra cosita, en general K-means es un algoritmo que funciona bien para grandes volúmenes de datos. En cambio, el algoritmo jerárquico no es apto para gran cantidad de datos, entonces esa es una gran limitante. Bueno, entonces vuelvo aquí. Este es esta es una salida. Acá tienen el código que les dejo. Entonces, observen que estoy seteando vamos a agrandar, la semilla en 123 para que sea replicable. Después vamos a ver cuál es el dataset. Entonces, ahí estoy usando la biblioteca cluster. El factor extra es para usar una ampliación de la anterior. Y aquí estoy calculando las distancias. Aquí le estoy diciendo que el método, en realidad, de las distancias que estoy usando es la distancia euclidia. De ahí que le puse distancia.euclidia. ¿Por qué? Porque estoy usando el método euclidio. Aquí sería interesante que estudien en R cuáles son las distancias que tienen a disposición y ver especialmente las que yo les dije: Euclidia, Manhattan, Malewis, Ward y Jacquard. Bueno. Bueno, el resultado de esto lo pueden grabar junto con el set de datos. Y aquí en esta matriz pueden ver cómo podrían aparentemente agruparse los datos. O sea, acá tienen mucha correlación en este cuadrado rosa. Quiere decir que estas tres variables podrían estar en un mismo grupo. Aquí tienen otras variables que podrían estar agrupadas y así. O sea, con este mapa de calor que está cruzando todas las variables consigo mismas, van a poder obtener una idea de cuántos grupos hay o cuántos, sí, está bien, cuántos grupos poder correr. Bien. Bueno. Bueno, la idea es que vean este script y lo puedan replicar. Aquí le estoy diciendo, ustedes van a tener un resultado como lo están mostrando ahí en el eje de las X, con cantidad de clústeres distintos, que en este caso va de 1 a 10. La pregunta es: ¿con qué cantidad de clúster es lo ideal quedarme? Entonces, ahí viendo eso podríamos poner, yo diría 4 clústeres podría ser bien. En general se toma esta curva cuando hasta el último creciente, cuando a partir de acá observen que crece y después no me importa decrece, después no me importa si vuelve a crecer. En general se puede tomar como un buen dato, sería el 4. La cantidad óptima. Y si no, tomar con un método que vamos a ver ahora, que me está dando en este caso 3. Pero observen que el resultado debería ser entre 3 y 4 gráficamente viendo esto.
el silhouette es la función que me va a decir la cantidad de clúster ideal, ¿eh? Una forma de sacarlo con las funciones de R es usar el silhouette. Bueno, y este es el resultado, esto ustedes lo tienen que conocer, es la dimensión, esto sería el componente principal 2 y el componente principal 1, entonces una linda forma de usar los componentes principales que vimos en una de las primeras clases es graficar los casos y mostrar el agrupamiento que me dio en el paso anterior. Recuerden que en el paso anterior estaba marcado los tres agrupamientos que me dio. Entonces, en general, si yo lo grafico con los componentes principales a los agrupamientos, como en este caso, me va a pasar algo parecido, que me aparecen conjuntos distintos. Muchas veces se usa también dimensión 1, cada componente principal 1 con componente principal 3 y así sucesivamente con otras combinaciones. En este caso no hace falta porque observen que tengo el 62% explicado con la componente 1 más el 24, me da 86, 87, que es un número alto. Así que con esto el resultado yo lo dejaría así. Tengo estos tres grupos bien diferenciados y con la linda posibilidad que más allá que tenga muchísimas variables, puede tener estos cientos de variables, yo con los dos componentes principales puedo visualizar cómo fue la clasificación y que es correcta. Esto básicamente me está diciendo que la clasificación en tres grupos es correcta. No están solapados y se nota que son diferentes. Para leerlo con más detalle, esto habría que ver cuáles son las variables que influyen en la componente 1 y cuáles son las que influyen en la componente 2, ¿no? Bueno, y aquí tienen el dendrograma, que en este caso me está dando, observen que los casos al final son los estados de Estados Unidos, ¿no? Me dice cómo lo puedo agrupar y acá, díganme ustedes, ¿cuántos grupos están viendo acá? 4, profe. Sí. 4. Depende de dónde está, pero ahí sí, está, con una función se colorea la cantidad de grupos que yo le di. A ver, acá está, en esa línea de código. Cortar con 4 colores. Entonces me elige 4 grupos y los coloreó para que sea más fácil de leer. Pero se ve que hay 5, ¿por qué no? Porque la distancia que va a haber entre un grupo y otro puede ser causada por el ruido, es muy pequeña. Pero con 4 grupos estoy seguro que están bien clasificados, que hay mucha distancia, hay mucha disimilitud. Y esta es otro tipo de gráfico donde hay una mezcla de las dos cosas que vimos antes. Tenemos dendrograma, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, y cada columna significa una de las variables. Entonces me está diciendo cómo clasifican las variables y cómo clasifico los casos, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esto es uno, y el mapa de calor, ¿no? Que me está diciendo mucha información. Entonces, en el dendrograma superior, ¿qué estoy clasificando ahí? ¿Los casos o las variables? Las variables, profe. El de arriba. Y en las IES, pero en las IES yo tengo las... claro, no vimos el C de datos, pero no. Aquí entiendo que las variables son las que tenemos en el eje de las IES en este lado, ¿no? La población,
y me las está clasificando con este dendrograma, ¿bien? Mientras que acá estoy clasificando los estados, los estados. Entonces, creo que hoy les dije mal, los estados son los casos, cada fila sería para un estado correspondiente. Bueno, entonces, tienen que entender y saber leer estos gráficos, hacerlos también. Observen que en general es muy simple, es una línea de código para cada cosa. Y bien, todo lo que es FBIS, estoy usando la librería BIS, que es para visualizar los datos. Es una biblioteca muy potente para visualizar los datos. Ahí de vuelta, BIS Cluster. Bueno, ahí tienen los datos, pueden investigar ahí cuáles son los datos y tienen. Bueno, entonces aquí les dejo un set de datos con un script bastante completo. Ahí lo tienen, ¿ves? Son las variables, son las que tienen aquí. No, estos son los estados, ¿no es cierto? Es la matriz de 3×3, lo estoy redondeando. Bueno. Y acá tienen una explicación del paquete BIS, las funciones que tienen, es lo que está comentado acá, ¿bien? Obviamente ustedes pueden entrar al CRAM, buscar la biblioteca y tienen mucha más información por cada una de estas. En esta línea de comentario es el silhouette que hoy les nombré, que es la que les va a permitir visualizar la información, y mediante esa visualización van a poder elegir cuál es la agrupación, la cantidad de grupos ideal que pueden sacar. Bien. Y en el H-K-means es ni más ni menos que el algoritmo K-means que estamos viendo. Bueno, entonces no dejen de ejecutar este ejemplo. Bueno, otra cosa que tienen acá, bueno, lo voy a abrir porque acá es posible que ustedes tengan algún problemita. Lo voy a abrir con el editor. Tengan cuidado cuando abren esto. En realidad este no es el original. El original lo modifiqué por el tema de los NA, que me traía, en vez de poner NA, me ponía un asterisco, que eso no lo entiende ningún software. Hay algunos que me permiten poner NA, cuál es el símbolo. Observen que cuando trabajen con este set de datos, la observación no tiene nada que ver para el agrupamiento, lo eliminamos. El ID no tiene nada que ver, bueno, en principio podría tener que ver, pero en este caso no, lo sacamos. Recuerden que hay algunos casos que por ahí el ID, según qué signifique, puede estar en el modelo, en el clúster, en los modelos predictivos que ya vimos anteriormente, árboles de decisión y otras cosas. Pero tenemos que saber justificar si entra o no entra y por qué. Bueno, ¿y por qué se llama pizzas esto? Bueno, son distintas pizzas vendidas por distintas cadenas, y aquí ponen la cantidad de proteínas, grasas, sodio, y las otras 3 variables no recuerdo qué significan, pero es el componente de cada una de las pizzas. Entonces, clasificar las pizzas en función a los nutrientes y sales que tienen. Bueno, eso es todo lo que les dejé en el sitio web, que tienen bastante para ver.
Bueno, estas son las 4 cosas y nada más, ¿eh? Entonces yo ahora voy a utilizar, vamos a tratar de hacerlo, podríamos hacerlo con varios software, pero voy a elegir el JAMP. El JAMP en algún momento se los mostré. Este es el set de datos de PISA que le acabo de mostrar. Acá tengo resultados que los podríamos eliminar, que son pruebas que hice anteriormente. Recuerden que los resultados ustedes los pueden guardar siempre, ¿no? Listo. Aquí tienen las columnas y bueno, y lo importante es ver que los vea como valores numéricos. Eso les quería decir. Este set de datos lo tuve que tocar antes por el tema de NA, pero también por la coma, y que aquí me lo está tomando mal, ¿eh? Yo me doy cuenta. Los números estos tienen coma decimal y aquí no lo estoy viendo, no sé si me lo está redondeando o no, pero no importa. A ver. Profe, ¿puede ser que el JAMP ese sea pago? Sí, es pago, pero siempre tienen una versión gratuita, sobre todo para los estudiantes. Eso lo puedes ver, capaz que te da poquito tiempo, pero Eso sí, porque se agotaba el tiempo. antiguamente lo daban por un año, creo que ahora te lo dan por 30 días. Bueno, me queda la duda si es decimal o me lo está ocultando o lo toma. Asumo que lo está tomando. Quiero ver las propiedades y no lo encuentro. Ahí está. Bueno, asumo que lo está tomando bien porque no veo nada desfasado y los valores son los del set de datos verdadero. Bueno, vamos a ver análisis. En análisis es un método multivariante y acá ven, ya ven acá el dibujito del dendrograma, conglomerado lo llaman acá, o sea, esto sería lo que estamos viendo, agrupamientos o caso o clúster. Bueno, entonces observen que ya hay cosas que ustedes las conocen acá, por ejemplo, componentes principales, el multivariante también lo vimos, y series temporales aquí no lo tienen. Después vamos a ver otro software donde lo tenemos. Bueno, entonces vamos a ir a conglomerados, hago clic aquí. Y aquí me aparece esta ventana y miden los métodos. Primero, jerárquico o K-means. Son las dos alternativas que tenemos. Vamos a poner jerárquico. Y aquí observen que tengo el método de Ward. Estandarizar los datos, por defecto me los pone estandarizar. Yo los voy a dejar estandarizados. Hay que ponerlo. Observen que los valores de pH, estos seguramente son las calorías. No son distintos de escalas, ¿no es cierto? Entonces, sí, lo tengo que estandarizar. Bueno, a ver, otra cosa, estandarizar. Bien. Entonces aquí voy a seleccionar los atributos que van a participar en el agrupamiento. Los pongo acá me pide la etiqueta la podría poner acá, podría usar la observación o el ID. Vamos a usar el ID. Listo. Observen que podría ser esto segmentado por algún criterio. En este caso es un set de datos chiquitito, así que es imposible.
Y listo, hago un repaso, y puse las variables acá y las etiquetas, estandarizar los datos y por el método de Word. Bueno, voy a aceptar acá. Y ahí jerárquico, ¿eh? Y aquí me apareció el dendrograma. Entonces, les hago la pregunta, ¿en cuántos grupos me ha clasificado las pizzas? ¿En 2, profe, puede ser? En 2 lo podríamos tomar, ¿eh? Pero también lo podríamos tomar, yo acá veo que hay, fíjate que acá hay, este es mucha distancia, este es mucha distancia, acá también, aquí no tanto, pero lo podríamos hacer. Si vos mirá, acá en realidad el No software sé si tomar la referencia a los puntos esos, claro, esos puntos, o si tomar la línea de abajo. Podríamos hacer 2, o si no, después hay que ver cómo se ve en el gráfico de componentes principales. Ahí podríamos decir cómo se vería. Aquí te da una ayuda también, ¿eh? Acá son 4 grupos, ¿eh? El software te dice que 4 grupos es una buena medida. O sea, esto es lo que te eligió el software, ¿de acuerdo? Sería este. Bien. Bueno, y listo. Obviamente acá hay más cosas, ustedes pueden ver acá el gráfico de escala. Aquí me permite poner el número de conglomerados. Y a ver, quería ver constelaciones. Este es un lindo gráfico. Este se llama el gráfico de constelaciones. Es como lo ven como en forma de árbol, pero uno enseguida puede ver, por ejemplo, esto sería una constelación, aquí vemos la otra y aquí la otra, según el caso se puede ver. En general, si son muchos casos con este gráfico, los grupos se ven más claramente que si los ponemos todos en una sola fila como acá. Y esto de alguna forma también se puede colorear. De acá, mapa de color. Ninguno, vamos a elegir. Vamos a elegir uno más visible como este. Entonces ya con eso tengo ahí está. Entonces con esto les ayuda ese mapa de calor para ver en cada una de estas columnas que ven acá sería una variable. Acá no me aparece el nombre, habría que ver la forma de visualizarlo, pero me dicen qué variables se parecen cada grupo. Por ejemplo, acá se ve claramente que este grupo que está representado por esto, en la variable 1 tiene todos valores muy parecidos, el amarillito claro. Mientras que acá arriba, los que tienen desde aquí hasta aquí tienen valores en esas variables muy parecidos, los que posiblemente ocasione que estén en el mismo grupo. Bueno, y así sucesivamente pueden hacer cada cosa con
de 2 vías. Este es el que vimos hoy, ¿ven? Ahora les apareció el dendograma por casos, que es el que teníamos desde el principio, y ahora me apareció el dendograma por las variables. Las variables son las que tienen acá. Entonces, vean toda la información que me está dando este gráfico. Estoy agrupando por variables, estoy agrupando por casos. En las dos agrupaciones las hice por el método jerárquico, si no, no podríamos tener un dendograma. Aparte, estoy visualizando cada uno de los casos, es el numerito que me aparece a la izquierda, y me está apareciendo el mapa de calor, es decir, el color, colores iguales me dice que son valores iguales. Los rojos seguramente son los valores altos y los amarillos valores bajos. Recuerden que los datos están estandarizados, entonces tienen en cuenta eso. Si no hubiese estandarizado los valores, esta información sería trivial, ¿no? Las variables que tienen valores grandes, escalas que permiten valores grandes, estarían todos del mismo color, y las otras amarillitas y no me da información. Bueno, la pregunta que les hago es, ¿se entiende este gráfico de 2 vías? Sí, claro. Bien. Bueno, yo creo que con esta partecita tenemos, observen que puedo salvar las constelaciones. Todo esto es guardar, ¿guardar dónde? En el C de datos. Por ejemplo, puedo guardar el conglomerado, y ahora si voy a mi C de datos, aquí me aparece una columna nueva que me dice en qué conglomerado está cada caso. Bueno, listo. Observen que me lo ordenó con el número ese por defecto que encontró el algoritmo, que es 4. Y hay algunos que no están clasificados porque tienen valores nulos. Con esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo reemplazar este valor nulo por algún valor sacado de una curva spline entre los valores más cercanos. Con un trabajo extra se podrían recuperar. Si es que vale la pena, si no, no. Bueno, con esto lo dejo, pero vamos a ver un poquito más. Este lo cierro, Vamos a ver. Este es el C de datos, lo cierro esto. Vamos a ver con Infostat. Infostat, acuérdense que es un programa estadístico hecho por la Universidad de Córdoba y es muy bueno, y pueden considerar ustedes de comprar la licencia, que no es mucho, que debe ser más barata que comprar un libro. Y tienen la licencia es de por vida, lo único que se las actualizan solamente durante el primer año. Bueno, entonces observen que yo acá lo tengo, el C de datos. Estoy viendo mal, vamos a poner espacio, lo visualizo, ahí se ve bien. Bien. Bueno, entonces aquí vamos a las estadísticas y vamos a ver, acá lo tienen. Miren, usa el mismo icono que
que en el otro software SAS. Aquí tienen series de tiempo, observen cuántas variantes tienen para las series de tiempo. Bueno, multivariados, y como vimos antes, tienen componentes principales también, que lo vimos, y conglomerados, acá análisis de conglomerados. Entonces voy a hacer clic acá y es parecido al otro, en realidad no van a encontrar gran diferencia. Aquí me está tomando la coma decimal, no me la está tomando como coma decimal, y me está diciendo que el primer atributo, seguramente si saco este me va a aparecer lo mismo que en el otro, que es no es, es categórico, no me lo toma como numérico, me lo está tomando como character. Así que está mal leído. Vamos a hacer una cosa, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Hay muchas formas de hacer esto. Yo, cuando el C de datos es pequeño, yo lo hago de esta forma. Lo abro acá, control F, y bueno, voy a cambiar la coma decimal, reemplazar, por el punto, para que lo pueda leer ahí. Le digo reemplazar todo, y ahí está. Tendría que ver en este software NA y si me lo va a tomar o no me lo va a tomar. Bueno, si no, volvemos y en vez de poner NA ponemos blanco y listo. Bueno, yo voy a lo cierro, lo grabo, lo voy a dejar abierto y vuelvo acá. Entonces, archivo, ahí apareció el punto que le acabo de poner, espacio, previsualizar, ahí lo veo bien. Bueno, volvemos a lo que hicimos hoy. Bueno, acá tengo un problema con los CNA. El tema es que no... Bueno, en principio no me tomó uno porque, mira, tengo que volver a hacer una movida para sacar el NA que tengo acá seguramente. Pero yo ahora lo voy a correr con esto y listo. Yo voy a aceptar. A ver, criterios de clasificación, es optativo, es a veces si tengo la clasificación previa, pero en general cuando usamos esto no hay una clasificación previa. Bueno, aceptamos, y acá observen, porque este software es lindo, el de la Universidad de Córdoba, observen todas las distancias que me permite. Cada distancia me puede derivar en una clasificación distinta, donde algunas son útiles y otras no son útiles. Aquí, por ejemplo, están las que yo le dije, Manhattan, se usa mucho, la Euclidia también, que es la más conocida y fácil por todos nosotros. La de Jacquard acá también. Bueno. Vamos a ver. En el manual de Infostat explican cada una de estas, pero les puedo asegurar que esta cantidad de
de variantes, de distancias, ¿no? Cada uno de estos implica que la distancia entre dos vectores tiene distinto valor según cómo se defina. Bueno, yo acá voy a dejar la Euclidia simplemente porque es la más fácil. Voy a dejar acá estandarizar datos. Voy a dejar, observen que es importantísimo esto, tan importante que por defecto ya el otro software y este lo pone. Le digo que me muestre el dendrograma, mostrar la matriz de distancias, vamos a ponerlo por, es solo mostrar variables utilizadas. Bueno, y aquí está el método Word que también se los mencioné varias veces. Yo dejo el defecto, la diferencia entre tanto los métodos como las distancias, lo tienen en el manual bien especificados. Y acá observen que estoy haciendo jerárquico, pero teníamos la otra variante no jerárquico. Observen que si pongo jerárquico, tengo activo acá dendrograma. Si ponemos no jerárquico, obviamente el dendrograma no está activo. ¿Bien? Y si es no jerárquico, es K-means para grandes y pequeñas muestras. Esta es una pequeña muestra, voy a dejar acá, y le tengo que decir cuál es la cantidad de K que quiero obtener. En otro software acá puedo poner un rango, ¿no? Entre 2 y 5, entre 2 y 6, lo que sea. Yo acá voy a dejar, como sé por el análisis previo que hicimos, que 4 es bueno, así que voy a poner 4. Bueno, voy a correr entonces en el K-means y después hacemos el otro, el jerárquico. Lo único, recuerden que por algún motivo, por los NA, no tomé todas las variables. Creo que habíamos dejado una o dos afuera. Eso me va a dar distintos resultados, pero no importa. Son 4 variables las que tomé. A ver cuántas son. No, dejé afuera 3 variables. Entonces, lo tomamos simplemente como un ejemplo. Hay que recuperar las 3 variables que no estoy tomando. Bueno, entonces el silhouette acá es el silhouette que vimos anteriormente, ¿no? Entonces acá me dice que en el conglomerado 1 tengo 14 casos y en el conglomerado 2 tengo 27 casos. En el total es la suma. Bueno. Obviamente esto también se puede grabar el resultado en el set de datos original. Bueno, y vamos a correr lo mismo, pero con el jerárquico ahora. Estadísticas. Ya me aparece por defecto lo que teníamos antes. Y acá en vez de K-means les vamos a poner jerárquicos. Y vamos a dejar los valores por defecto. En la práctica real, ustedes hacen este análisis con, por lo menos yo diría, las distancias principales para, entre el especialista de los datos y uno, poder decir cuál es el mejor. Bueno, no veo más para hacer acá. Medidas de resumen. Media mínima, está bien, la media. Listo. Y aquí tienen el dendrograma, que ya lo sabemos leer. Y ahí, aquí podría 1, 2. Observen que también se lo podría... pero recuerden que no es el mismo ejemplo del anterior porque estoy tomando variables de menos.
Aquí aparentemente 7 grupos me daría esto. Pero recuerden que es porque no tomé 3 variables porque tenía el problema del NA y me lo tomaba como no variables numéricas, sino variables categóricas. Bueno, entonces con esto, y bueno, ya que está, vamos a hacer uno más. Vamos a ver el... Uy, se lo debo, no lo tengo aquí. Lo tengo en la otra computadora. Quería hacerlo en el SPSS, pero no lo tengo acá. Bueno, así que igual vale lo que hicimos. Y bueno, ¿alguna pregunta me quieren hacer? Igual ya estamos casi en horario. Bueno, como presentación sirvió. La clase que viene lo vemos más con R y alguna presentación, pero también sería lindo que ustedes traigan lo suyo y puedan mostrarme qué adelanto hicieron sobre agrupamientos. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? Profe, entonces el de clúster es el último TP que sería dentro de 2 semanas y eso sería nuestra última evaluación, por así decirlo. Mira, sobre trabajos prácticos, sí. Lo que estoy viendo es que hay muchos alumnos que los notamos muy débiles, así que es posible que tengamos una ocasión de recuperación con un examen en tiempo real y con preguntas y respuestas y también algo de código. Así ¿Para todos o para algunos? Para algunos. Ok. ¿Bien? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Gustavo, antes de que se vayan los chicos, te quería preguntar, ¿vos le ibas a comentar algo acerca del proyecto de investigación o lo dejamos? Gracias, sí. No es seguro, pero si hay alguno que quiere trabajar para un proyecto de investigación, que se trata, estoy involucrado yo y Dante también, y estamos en un proyecto de investigación con gente del INTA y sobre floraciones de determinados frutos, encontrar patrones dentro de esa imagen y predecir la producción. Eso en 2 palabras lo que estamos haciendo. Si hay alguno que se siente capaz y quiere postularse, no hay muchas probabilidades, pero si no, lo tendremos en cuenta para futuros trabajos. Lo tiene que bajar la planilla de inscripción del campus, completarla y enviármela a mí. Esto tendría que ser para el día lunes sin falta. ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión? Yo particularmente, profe, estoy en un proyecto de investigación con el profesor Pandolfo, y así que con los tiempos que tengo no creo que pueda ayudar con este tampoco. Bien. ¿Qué estás haciendo con Pandolfo, que trabajamos juntos mucho tiempo? Nos aprobaron el proyecto de investigación para un software de accesibilidad web. Bien, justamente él hizo una tesis sobre ese tema. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pero los demás alumnos, si alguno se siente con ganas, baja ese formulario, lo llena y me lo envía. ¿Bien? Y si me quiere hacer preguntas también. ¿Vos, Dante, querés agregar algo? ¿Vos que leíste recientemente bien el proyecto? Sí, comentarles solamente a los alumnos que es un proyecto muy lindo, van a aprender mucho sobre la marcha y no tengan miedo, chicos, si por ahí ustedes se sienten por ahí que tienen
todavía mucha experiencia en el campo y demás. Sobre la marcha, junto con Gustavo, conmigo, van a ir aprendiendo muchas cosas, y descuiden que siempre es normal tener miedo, meterse en un proyecto de investigación cuando son así interdisciplinarios, donde hay mucha gente con distintas ramas que tienen que compartir información, acordar encuentros y demás, pero les va a dejar una muy buena experiencia. Así que si alguno se quiere animar, como bien dijo Gustavo, le pueden mandar un correo para preguntar algún detalle o hacer alguna consulta en particular. Bueno, listo, lo damos por terminada la clase de hoy. Sí. Mira, asumo que todos ustedes tienen lo suficiente. Si tenés el título intermedio, fantástico, pero no es necesario. ¿Bien? Y la cantidad de horas que te puede demandar, esto estamos, ahora le podrían dedicar algo de tiempo, pero estamos hablando a partir de febrero del año que viene, nunca más de 10 horas. Y sobre si es rentado o no es rentado, es difícil que les diga eso ahora, depende del presupuesto. En alguna ocasión, este es un proyecto de 2 años, como no alcanza la plata, lo que se hizo, hay 2 alumnos postulados, por ahí un año cobra uno y el otro año cobra el otro, eso hay que verlo cómo está la situación, pero para el mes de marzo eso tiene que estar aclarado. ¿Bien? Es un proyecto que como se necesita que la gente esté en el campo, hay gente de campo, nosotros no vamos a estar en eso, es de una plantación que está más al sur de Mar del Plata, bueno, no me sale el lugar ahora, por ahí, pero tiene otro nombre. ¿Vos te acordás, Dante? No lo recuerdo, Gustavo, justamente. Bueno, pero cerca de Miramar, cerca de Necochea, por esa zona. Bueno. Y entonces, con el tema de la pandemia, esa viaje a la plantación, a tomar las muestras, a tomar las fotografías, ¿verdad? Está medio provisorio. Así que estamos, seguramente a partir de marzo va a empezar todo mejor. Bueno, nada más. ¿Otra pregunta? Bueno, listo. Entonces hasta la clase que viene. Buen fin de semana. Vale. Gustavo, ¿te robo un minuto, puede ser? Bueno, nos quedamos en comunicación nosotros, sí. Dale. Nos vemos, alumnos. Cualquier duda nos consultan. Chao. Chao, hasta luego. Chau.